Buenos días. Hoy miércoles, en nuestra entrevista, nos encontramos ante una persona muy influyente en la literatura. Y es que nacía en 1917 y es escritora de narrativa, de poesía y de teatro. ¿Aún no sabéis de quién hablo? Pues sí, está ante nosotros Gloria Fuertes. Cuéntanos, Gloria, ¿por qué escribes? Muy buenos días, Fran. Pues mira, te diría que escribo por meditaciones. Escribo por lo que me hace. Pero sobre todo, por lo que os hace a vosotros, a los lectores. Tengo entendido que trabajaste de modista, también de secretaria, en una biblioteca, de profesora de literatura española en Estados Unidos, en la radio y en la televisión. Pero también sé que desde los 17 años pasaste toda tu vida escribiendo. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ser escritora? Sí, bueno, desde siempre me ha gustado escribir mis pensamientos. He escrito sobre ellos, sobre mis emociones, he escrito sobre mi forma de ver el mundo. También me he informado y sé que has escogido toda tu poesía para hablar a niños y mayores. Cuéntanos por qué. Bueno, me manifiesto en poesía básicamente para tardar menos en deciros más. He estado viendo otras entrevistas y sé que en algún momento has dicho que tu obra es autobiográfica, que eres yoísta pero no egoísta. ¿Cómo te ves en ella? Exactamente. Bueno, a veces no salgo bien en los poemas, pero sí es verdad que se parecen mucho a mí. Y cuéntanos, ¿ahora cómo te encuentras? Estoy bien. Estoy como siempre. Como antes. Y como después. Estoy como nunca. Mira, ahora recuerdo la oración de mi colegio, que decía: Gloria, gloria por los siglos de los siglos. Como hemos comentado anteriormente, naciste en 1917 y también sé que has ido en el barrio de Lavapiés. Pero tuviste una infancia difícil, ¿verdad? Sí, a los 3 años ya sabía leer y a los 6 ya hacía casi todos los trabajos de la casa. Mi adolescencia me pilló en una mala época, me pilló la guerra civil. Era una niña solitaria y no me sentía comprendida por mi familia. Me inventaba personajes que me hacían sentir mejor, como mi amigo el Coleta. Bueno, hay una duda que me invade a mí y creo que al resto de oyentes, y es que ¿cómo fue tu primer contacto con la literatura? Pues mis primeros versos los escribí a los 14 años. Me salían pareados porque me gustaba la rima, me resultaba fácil. Más tarde di mis primeros recitales de poesía en la radio y escribí mi primer libro de poesía, que se llamó Isla Ignorante. Luego, posteriormente, escribí obras como Ya ves qué tontería o Mal sueño, que son una de las principales obras mías. Bueno, también como acabas de comentar, has vivido la Primera Guerra Civil. ¿Este hecho te ha dejado marcado o te ha dejado huella? Sí, reforzó sobre todo mi posición pacifista y antiviolenta de la vida. Vi la miseria que dejó traumatizada a la sociedad española durante varias épocas, además. Me quedé a 40 kilos de peso, fíjate lo mal que lo pasamos. Mi poesía de esa época reflejaban un poco esas experiencias: el hambre, personas en la cárcel, miedo, censura, represión. Bueno, usted junto a otras mujeres fundó el grupo poético Versos con Faldas, cuyo fin era dar a conocer la poesía creada por mujeres. También ofrecíais tertulias, recitales y lecturas en la radio, o sea que no es tu primera vez en la radio. Sí, qué buena época. Éramos unas grandes luchadoras. Lo recuerdo como un proyecto muy enriquecedor para todo el mundo, para la sociedad, para las mujeres. Bueno, usted también ha sido un personaje muy revolucionario en el feminismo de España, ¿verdad? Sí, además mi propia imagen era diferente. El pelo, llevaba corbata, siempre en pantalones. Incluso llegué a cuestionar si Dios era hombre o mujer. Lo único que saqué del machismo es que me hice feminista. Y lo único bueno que saqué de la guerra fue que me hice pacifista. Bueno, vamos a hablar un poco sobre tus premios, porque has ganado varios.
pero los que más me llaman la atención es el premio Andersen Internacional de Literatura Infantil, que lo ganaste en 1968, y también recibiste la beca Fulbright de Literatura Española, con la que estuviste residiendo en Estados Unidos 3 años. Sí, entre 1961 y 1963 estuve viviendo en Estados Unidos y fíjese que fue la primera vez que entré en una universidad y fue para dar clase, no para recibirla. Poco a poco comenzaste a tener éxito en la televisión. Aparecías de repente en programas infantiles y sobre todo tenías una imagen exitosa de señora mayor y muy adorable, siempre rodeada de niños y siempre felices. Sí, yo tenía claro que los cuentos infantiles debían tener finales felices, aunque el autor sea una persona triste. Además, yo quería transmitir alegría. Pero también te he entendido que a veces se burlaban de usted por su físico, por su voz tan ronca y su forma de vestir tan masculina, por su sexualidad y por su lenguaje. Bueno, es cierto. Aunque también es verdad que fui muy querida por el pueblo. Se ha escrito en los periódicos que la mujer que estuvo al borde de la cárcel, al borde del suicidio, al borde del despertar, dejó una inesperada fortuna a los niños, devolviéndoles todo lo que había generado gracias a ellos. Bueno, Gloria, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y habernos concedido esta entrevista. Deseamos que tus ideas y tus obras perduren por mucho tiempo más. ¿Qué nos darías como último consejo? Muchas gracias a ustedes. Por supuesto, como último consejo, te diría que vivas de manera que nadie se alegre cuando mueras. Qué interesante. Bueno, pues muchas gracias. A ti.